muy pronto el Señor te llamará a su lado. Así que traten de usar sistemas no invasivos. Miren este gato, creo que se puede escuchar. Bueno, pero suena así. Un super gatote, tiene una obstrucción de vía aérea alta, no importa, no se preocupen, para que lo puedan ver. Pero mírenlo y eso les puede explicar por qué no está usando el oxígeno. Si toman una radiografía y ven esto, claro que no está usando el oxígeno, tiene una hernia fragmática de la madre, por lo tanto, gran parte del campo pulmonar está ocupado por vísceras abdominales. Ahí tiene una respuesta. Pero si no piensan en esto, no lo van a diagnosticar. Tercer punto, usen el laboratorio. Usar el laboratorio es la diferencia entre diagnosticar y adivinar. Hay cualquier cantidad de pruebas de laboratorio, hemogramas, diferenciales, química, electrónica, todas las conocen, Úsenlas cuando tengan que usarlas, interprétenlas cuando tengan que interpretarlas. Pero tienen que tener apoyo de laboratorio. Las pruebas no son para diagnosticar. Las pruebas son para confirmar lo que ustedes sospechan o para descartarlo. Ningún examen es 100% exacto. Todos los exámenes tienen sensibilidades, especificidades específicas. Así que hay un montón de errores técnicos por culpa de ella o por culpa de la maquinita. Nunca asuman que es 100% correcto. Si la máquina dice una cosa pero el paciente dice otra, créanle al paciente. O sea, no puede ser que diga que tengo una anemia de un 8% y el paciente está rosado, de mucosas moradas, no tiene taquipnea, no tiene taquicardia, algo anda mal. El tema difícil de esto es que muchos clientes ven las pruebas de laboratorio como un gasto inútil, sobre todo si al final los resultados dicen, no, está todo normal. Ustedes tienen que gastarse tiempo en explicarles por qué. Porque a pesar de que lo vean que las pruebas negativas es una pérdida, no es cierto. Permiten descartar un montón de cosas, Y si se siguen enfrentando a un cliente que no quiere hacer pruebas de laboratorio, pero en el futuro algo va mal, se van a meter en problemas, así que si el cliente sigue rechazando pruebas, colóquenlo clarito en la ficha médica, con fecha y hora. Se le ofreció al paciente el hemograma, el glicemia, los renales, etc. El cliente declinó expresamente realizar pruebas. Ahora la culpa es él. Cuando rechazan las pruebas, los hacen manejar de noche, con las luces apagadas y con los ojos cerrados. Adivinen qué va a pasar. Claro que van a chocar, y el que va a pagar el pato es el pobre perro del gato. Cuarto, evalúen su terapia de fluidos. Aquí dice abajo, si la tierra es un 75% de agua, su paciente también es 75% de agua. Evalúenlo. Que le den fluidos no quiere decir que lo hagan correctamente. Ese catito tiene un catéter intraóseo. Siempre piensen que lo que están tratando, si es deshidratación o hipovolemia, si es hipovolemia, tienen que tratarla con bolos. Si es deshidratación, tienen que tratarlas con tazas de infusión. Después que le dieron los fluidos, ¿están haciendo los fluidos lo que ustedes quieren que haga? O sea, ¿sí están haciendo los cambios en su paciente que ustedes esperaban, sí o no? Si la respuesta es no, algo anda mal, Por ejemplo, este paciente está mal deshidratado, mal hidratado, y esa es la combinación de mala hidratación con antiinflamatorios no esteroidales, que es una hemorragia masiva digestiva. Mala combinación. El manejo de fluidoterapia hoy en día es un manejo individual, no es con numeritos, que el 10% más el 5%, no. Se hace personalizado, se monitorea, no existen recetas, tiene que ser cuantitativo, o sea, de volúmenes conocidos, de velocidades conocidas. Es dinámico en el tiempo, no lo dejan goteando y se van a la casa por 12 horas. Y busca metas específicas. Esto es lo más importante, Si ustedes quieren que suba la temperatura, subió la temperatura. Si ustedes quieren que mejore la presión, mejoró la presión, la conciencia, el flujo renal, la producción de orina. ¿Cambiaron o no con la fluidoterapia? ¿Qué era lo que ustedes esperaban? Tienen que saber responder esa pregunta, Estas son las fases hoy día de fluidoterapia en pacientes críticos. Cada vez que pongo esta diapositiva, todos dicen, oh mi Dios, ¿cómo puede decir eso? Porque no es lo que ustedes creen. Esto quiere decir, what type of fluid. Así que, ¿qué tipo de fluido es el que vamos a usar? Hay algo, no, ahí dice major, el maldito autocorrector, el cual cristaloide es el mejor.
Esta discusión lleva 60 años, que si el salino, que si el ringelactato, que si el Harman, que si los nuevos de ahora, el Normosol, el Plasma. Se han propuesto terapias mixtas usando... Lo único que ha señalado es que aparentemente si no usan tasas extremas de infusión, o sea 80, 90 ml por kilo, que son tasas extremas, no parece haber gran diferencia, ¿ok? Entre usar ringelactato o usar Normosol. El único que ha mostrado tener efectos deleterios es el salino. El salino, porque a infusiones rápidas o volúmenes altos tiende a producir acidosis hiperclorémica, que es peligrosa. Así que, ojo, hay mucho de esto que es la percepción del médico. Hay quienes dicen, no, yo soy ringelactato porque a mí me va súper bien, es lo que yo conozco, etc. Así que hay mucho de esto que tiene que ver con la percepción del doctor. Coloides, esto sí que está más resuelto en los últimos 5 años. Los coloides cayeron en desgracia a partir de un estudio en humanos que después se confirmó en veterinaria, que es su relación al uso en pacientes críticos con el desarrollo de falla renal aguda y trastornos de coagulación o trastornos inmunitarios. Se demostró, por lo tanto, están fuera de uso. En cualquier país que te puedan demandar por usar coloides, nadie los está usando. Y su reemplazo, que vino afortunadamente a tiempo, fue el uso de hipertónicos salinos en dosis bajas, 2 a 4 ml por kilo, en infusión lenta, media hora. Vinieron a reemplazar el efecto que queríamos de los coloides. El tema hoy día es qué haces con pacientes que necesitan terapia oncótica. La respuesta que usan en humanos es el uso de albúmina, pero la albúmina canina es bastante cara y no está muy disponible. Lo que se usó algún tiempo fue albúmina humana, hasta que alguien publicó un par de casos de reacciones anafilácticas agudas. Así que, ojo, no es fácil, pero monitoréelos. Como dice abajo, no solo se trata de remar, sino que hacerlo para donde usted quiere ir. Este paciente es el típico paciente que tiene una albúmina baja y recibió una carga de volúmenes cristaloides súper alto y tiene un edema generalizado. Pesen a los pacientes, es lo más simple. Si usted dice que este perro pesa 10 kilos y está 10% deshidratado, cuando lo rehidraten tiene que pesar 11. Si es cierto que recuperó rehidratación del 10%, tiene que subir de peso. Y si se pasan y ahora pesa 2,5, se les pasó la mano en los fluidos, ¿ok? Es una manera súper simple. Pesen a los pacientes con fluidoterapia. Quinto punto, piensen en la analgesia. Como dice ahí, no hay ningún dolor que duela menos que el dolor ajeno. Si no me duele a mí, que se aguante. No, hay evidencia sustentable y masiva acerca del mal efecto que tiene el dolor no controlado en todo tipo de pacientes, en humanos, en gatos, en perros. Piensen en el dolor, siempre le dolerá, estará con dolor. Esto en Estados Unidos hoy día te puede costar tu licencia. Si no prestas atención al dolor y no tratas el dolor, pueden presentar una queja con el board de tu estado y te pueden sancionar. Es obligatorio, está en tus obligaciones éticas. El dolor por su parte agrava el shock, produce spike de cortisol, hace que las estadías de hospital sean más largas, produce resistencia insulínica, lo cual agrava un montón de efectos más. Y los pronósticos siempre empeoran cuando hay dolor que está no controlado. Claramente hay muchos reportes acerca de incremento de mortalidad. Por lo general el approach hoy día es multimodal, no es solo un medicamento, sino que son 2 o 3 con sistemas que son locales, regionales, opioides, antiinflamatorios, el uso de omega 3, omega 6, etc. La mayor parte de la base de estos pacientes son los opioides. ¿Por qué? Porque son los analgésicos por definición. Pero recuerden, hay una combinación. Ahora el uso de ultrasonido para encontrar nervios y hacer anestesias regionales está súper bueno, etcétera. Este es un trabajo publicado hace muy poco. Un gran avance en el último tiempo, esto con un colega brasileño, Pablo Estegal, que trabaja en Canadá. que trabaja en Canadá. Ellos sacaron esto que es la escala y ellos en el fondo pueden
desarrollaron este sistema de gato en base a interpretación búsquenlo, de la expresión facial de los gatos y su correlación con el dolor. Y está genial, genial porque es bastante, hay mucha evidencia que la apoya y es súper simple. De control del dolor. Aquí tienen algunos ejemplos de los opioides que se recomiendan para el manejo del dolor. En nuestro hospital casi todo se maneja en base a 4 o 5, que son buprenorfina, butorfanol, fentanilo, metadona. Es lo que más usamos. No tenemos remifentanil. Recuerden la percepción del dolor. Hoy día el manejo tiene que ver con el lugar de origen, en la transmisión, en la percepción, en el ganglio, etcétera, etcétera. Así que no se les olvide el dolor. Antiguamente era mejor que les doliera porque así no se movían, era una estupidez. Chequeen los glicemias y los electrolitos. Estas idioteces, como se ahí, son importantes. Se les puede morir. Yo he visto pacientes morir porque los estaban tratando por 1000 cosas. Nadie se dio cuenta que tenían una ruptura parcial de vejiga, tenían un uroperitoneo aislado y tenían una hipercalemia de 8. Y sí, estaba con bradicardia, hipotensión, etcétera, etcétera. Así que no se les olvide chequear glicemia y electrolitos. Ups, me equivoqué. Por ejemplo, esta es la idea de manejar potasio, como uno de los ejemplos. Las variaciones en hipocalemia se tienen que reparar rápidamente con suplementación. La hipercalemia debe ser manejada también porque también es peligrosa, pero deben hacer manejo de electrolitos. Hoy día se considera a esos 5, potasio, sodio, cloro, calcio y magnesio, como las bases de los electrolitos que debes manejar. Y acerca de glicemia, esto también era algo que se hacía muy brutalmente en el pasado, y hoy día tiene una restricción. La glucosa se debe mantener entre 100 y 200 miligramos por decilitro. Antes les metíamos glucosa porque le dábamos nutrición, esa era la palabra. Decíamos que se nutrían por el hecho que les dábamos glucosa, y la verdad es que no es así. La mayor parte de estos pacientes tienen un bloqueo insulínico que no les permite usar glucosa libre, excepto en algunas células. El uso de bicarbonato está bastante cuestionado. Necesitan poder monitorear gases si van a usar bicarbonato. Molesta un poco porque incrementa el CO2. Si se incrementa el CO2, incrementa algunos niveles de acidosis, etc. Bueno, como quieran, necesitan mirar la glucosa y los electrolitos de sus pacientes. No pueden ya echarlos al bolsillo y nada más. El estado coagulatorio de estos pacientes es algo que en veterinaria tenemos una especie de deuda histórica. ¿Por qué? Porque es complejo. Muchos de esos pacientes empiezan a sangrar, y cuando ya empiezan a sangrar no hay nada que hacer. Nosotros hemos tenido un par de casos de leptospira con hemorragia pulmonar que no fueron detectados. O sea, cuando llegamos al diagnóstico de que era leptospira, ya habían empezado a sangrar y tienen un problema. Tenemos un par también de pacientes con coagulación intravascular diseminada. Curiosamente los gatos la tienen súper poco. Nunca he leído mucho de por qué es tan rara en los gatos y mucho más frecuente en los perros. Pero mírenlo. Vean, por ejemplo, cuál es la cuenta plaquetaria. Hagan algunas pruebas de coagulación. Sé que eso es difícil, sé que es caro, que no está disponible. Los tiempos de sangría y los más básicos son protrombina y tromboplastina. Si juntan esas 3 pruebas, plaquetas, protrombina y tromboplastina, pueden tener una idea bastante adecuada. No es perfecto, pero tiene una idea bastante adecuada. Sin embargo, sí hay que reconocer algo. Todas estas pruebas son para hipocoagulación. Es decir, cuando hay falla coagulatoria y el paciente puede sangrar. Sin embargo, también merecen recordar que la coagulación intravascular comienza con un estatus hipercoagulatorio. Y para hipercoagulación, la trombolastografía es la única prueba que ha probado ser. Las otras son algunos factores anticoagulantes que empiezan a desaparecer, como antitrombina 3 y otras como factores de fibrina, de degradación de fibrina. Pero son complejos de medir y son muy caros. La trombolastografía está haciéndose en un espacio, es la única que puede predecir que hay un factor hipercoagulatorio y por lo tanto que necesita terapia. Ahí hay un tema también. Si sabes que está hipercoagulatorio y que puede caer en un tic, ¿qué haces? ¿Usarás heparina?
Hoy día el que se ha hecho mucho espacio es el tranexámico. El ácido tranexámico es un medicamento antiguo que ha sido redescubierto, que tiene un efecto estabilizador de la coagulación. Tiene efectos bastante buenos en pacientes politraumatizados. Hay un estudio importante en hemorragias de cráneo. No quieren llegar a esto, no quieren llegar a las hemorragias de cavidades. En ese punto ya no hay mucho que hacer. ¿Necesita una transfusión? Este es un tema súper discutido. Si la respuesta es sí, que su paciente sí necesita transfusión, como este que tenía una intoxicación por raticidas, ¿pueden hacerlo? Hay un montón de dudas hoy día acerca de la utilidad real de la transfusión. No tenemos muchas alternativas. La tendencia es como a irse moviendo de las transfusiones de whole blood o de sangre entera para transfusiones más específicas como glóbulos rojos lavados, plaquetas, etc. Todavía en países con menos desarrollo y con menos disponibilidad, la sangre entera, pero sí sepan que hay bastantes complicaciones comunicadas y disponibles acerca del uso de las transfusiones. Antibióticos, a esto sí, así que si van a usar antibióticos, siempre evalúenla si pueden. Esto no es tan difícil, hacer tubos de colección, o sea, cateterizar y colectar. Yo sé que para hembras es más complejo. Recuerden la producción de orina, necesitan tener una idea de si produce orina y cuál es la calidad de la orina. La causa más frecuente es que no tengan volumen para producir orina. Si ya han corregido el volumen, puede que sea hipotensión. El uso de manitol ha sido defendido. El uso de furosemida también ha sido defendido, pero el uso de beta-adrenérgicos ha sido descartado por el daño. Producen daño importante sobre el parénquima renal. Punto 11. Siempre proteja y alimente el gastrointestinal. Este era un tema que también hace 20 años atrás era una idiotez. No, mejor que no coma, así le damos un descanso. Hoy día con este tema la microbiome o la microbiota, sabemos que ahí viven millones de bacterias dentro del intestino, así que es mejor que no se enojen porque te pueden hacer mucho daño. Con el conocimiento que tenemos ahora del síndrome de Pandora en gatos, sabemos que el enojo o el maltratamiento de esas bacterias pueden producir cientos de condiciones paralelas que antes ni siquiera sospechábamos. Estos pacientes tienen que comer tan pronto como sea posible. En pacientes que tienen vómito y por eso no comen, tienen que tratar el vómito. Recuerden que el intestino se alimenta de lo que hay dentro del intestino, no a través de la sangre.
y previene un montón de cosas malas. Acorta los tiempos de hospitalización, reduce la mortalidad. O sea, mientras antes coman, incluidos casos que por años nunca los alimentamos, que eran los casos de pancreatitis aguda necrótica, también los estamos alimentando en cantidades pequeñas y todo. Cada vez la evidencia demuestra más que animales que comen pasan menos tiempo en el hospital y se mueren menos. Los pueden alimentar por tubos nasogástricos, que es una joda. A mí no me gustan porque el volumen que permiten son muy bajos. Casi siempre solo permite alimentación líquida. Estos son los que más me gustan porque son cómodos, fáciles, tienen pocas complicaciones. Y esto acostumbrábamos ponerlo con endoscopía, pero tienen un montón de complicaciones. Particularmente los animales se los sacan, pueden morderlos, hay que protegerlos mucho. Los tubos gástricos son complejos de mantener. Punto 12, tienen que entrenarlo todo. El cuidado de enfermería, que sus enfermeras traten bien a las mascotas, a los pacientes, es esencial. Después de todo, como dice, es su paciente, ¿no? Así que como valores de bienestar, es una obligación médica, humana, ética en esto, y tienen que discutirlo y entrenar a su team para que esto sea parte de... la mayor parte de la gente joven es súper apegada a los animales, así que no es un problema, pero no falta uno que otro psicópata que se empieza a enojar porque el perro tiene diarrea o rompe la... o sea, cariño, buen trato es parte de las labores de enfermería, así que tiene que estar. La hipotensión, es un manejo que deben mantener, particularmente en el gato. Estas son las dosis. Volumen sanguíneo tiene que estar siempre corregido porque es una de las causas de hipotensión. La otra causa es de bomba y la otra causa es de vascular. Son las dosis frecuentes que usamos en otros vasopresores. La mayor paciente de los pacientes que entran en hipotensión van a fallecer a menos que ustedes la corrijan. O sea, hipotensión, arresto cardíaco es una cadena que casi siempre está. Monitorear y vigilar el estatus mental. ¿Por qué? Porque el estatus mental tiene una relación directa con la oxigenación, con la perfusión del cerebro. Hay cientos de cosas que pasan ahí. Los gatos y los perros tienen una sobretrauma craneano mucho mayor que los humanos, así que anda bien el tema. Protege el uso de atrapadores de radicales libres, el uso de hipertónicos tiene bueno, y últimamente el uso de tranexámico tiene efectos bastante positivos sobre la mantención del estatus mental. Y como misceláneos, traten de controlar el vómito siempre, manejo de heridas y vendajes, regulen la temperatura e interpreten la temperatura, si está alta, si está baja, que esos pacientes paseen, que salgan, están asustados, les duele, esto que los tengan encerrados los empieza a complicar, les agrega más al estrés. Cualquier otra terapia secundaria, de heridas, de vendajes, de cosas que eran secundarias en la emergencia, tienen que ser mantenidas durante este periodo, y eso puede implicar lavados, puede implicar baños, etc. Yo personalmente aconsejo que los propietarios los visiten, les da una sensación de bienestar que es re bueno. Y nos gusta o no, hay alguna presión por el tema holístico, el uso de láser, el uso de acupuntura, el uso de terapias con ozono, etcétera, que pueden proveer algún tipo de bienestar para estos pacientes. Bueno, muchas gracias, esos son los 15 puntos, espero que les sirva y nos vemos pronto. Gracias por estar en CBDL 24/5.